Vamos a empezar. Buenas noches por acá, buenas tardes por allá. Buenas tardes a todos, espero que estén bien, hayan tenido una buena semana, un buen fin de semana. Y lo que quisiera empezar preguntándoles es, ¿cuáles son las inquietudes que tienen para las próximas clases? Hoy día vamos a hablar sobre algas, y sobre algas pardas, o sea, sobre aracantos. Así que vamos a resolver varias dudas probablemente que tengan ustedes con respecto a ese grupo de organismos. Pero antes que eso, me gustaría saber si hay algunas inquietudes con respecto a otros organismos que podamos ir resolviendo en las próximas clases. En los próximos minutos, si hay alguien que quisiera hablar, por favor, estamos escuchando. ¿No hay inquietudes? Bueno, si no hay, a la fuerza no es cariño, decía mi abuelo. Así que voy a compartir pantalla para empezar la clase. Como ustedes saben, estamos entonces en este programa de fortalecimiento de capacidades para pescadores artesanales de Marcona, donde la idea es establecer los lineamientos básicos para una acuicultura de pequeña escala, con un enfoque y una base en algunos conocimientos básicos en biología y con un enfoque ecosistémico. Los recursos que vamos a ver hoy día tienen que ver con algas pardas, que es un recurso muy importante para las costas del sur de Perú, es decir, desde Lima al sur, y especialmente en toda la parte norte de Chile. Así que si no hay preguntas, si no hay inquietudes, voy a empezar a hacer la clase, y de lo que vamos a hablar son de este tipo de organismos, ¿verdad? De estas especies que son muy importantes. Ese es el micrófono. Germán Felipe está hablando y yo no estoy hablando nada. Ahora sí. Sí, ya está, doctor. Entonces de lo que vamos a hablar son de estas algas grandes, de estas algas pardas, que son muy importantes y que constituyen un recurso, que son muchas veces cosechadas por los pescadores artesanales y que también son recolectadas por los pescadores de orilla, recolectores de orilla, que recolectan la mortalidad natural. ¿Okay? Entonces, estos son los organismos que vamos a ver hoy día en esta clase. Organismos que son muy importantes, ya hablamos algo de ellos, y dijimos que eran organismos que estructuraban los ecosistemas costeros porque le daban refugio, alimento, hábitat a muchos otros organismos, tanto animales como plantas, ¿verdad? Invertebrados, moluscos, incluso aves, también viven asociados a estos organismos. Por lo tanto, cuando estos organismos no están, ya sea por efectos de mortalidad o por efectos de la cosecha, no solamente desaparecen estos organismos, sino que desaparecen muchos otros organismos asociados y que dependen de estos grandes organismos que se llaman y que son las algas pardas. ¿Okay? Entonces, quisiera hablar primero de un concepto que vimos algo la clase pasada y que tiene que ver con la conservación o con el manejo de las poblaciones que para nosotros constituyen un recurso, ¿verdad?
Y cuando digo un recurso, quiere decir que tiene un cierto valor, ya sea un valor económico, un valor histórico o un valor espiritual, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces el hombre influye sobre la abundancia de estos organismos y los disminuye drásticamente. Por lo tanto, hay que generar algunas estrategias para conservar. Y eso se llama tratar de manejar el recurso para mantenerlo en un cierto nivel de abundancia, ¿ya? Entonces, cuando un recurso o una especie necesita manejarlo o conservarlo, en función de varias cosas. Por ejemplo, cuando hay una mortalidad dirigida, es decir, cuando hay una cosecha, cuando el hombre establece que el recurso tiene un valor, tiene un precio y lo recolecta, lo cosecha y obviamente empieza a disminuir la abundancia. ¿Por qué? Porque tiene un valor comercial y eso genera una disminución de la población. Muchas veces el valor no solamente es un valor económico, puede ser un valor histórico, en que algunas comunidades de pueblos originarios lo conserven o lo usen en algún rito, ¿ya? Por lo tanto tiene un valor espiritual, o también tiene un valor social. De alguna manera, ya sea desde el punto de vista comercial, les voy a pedir por favor que silencien sus micrófonos y lo abran solamente cuando quieran preguntar. Gracias. Entonces, cuando este recurso o esta especie tiene un valor comercial o un valor histórico, valor espiritual, ¿cierto? Una serie de eventos que hace el hombre, se llaman eventos antrópicos, ¿verdad? Van a terminar con una disminución de la población de ese recurso. En ese momento, entonces, vamos a tener que manejarlos para poder conservar. ¿Okay? Y entonces hay un montón de estrategias que permiten recuperar la población, manejarlos o conservarlos. Entonces el Estado y los organismos como el SANIPES, los organismos de PRODUCE, ¿verdad? Todos los organismos del Estado que tienen que ver con el cuidado de los recursos marinos establecen algunas estrategias para poder manejar, conservar y recuperar las poblaciones. Por ejemplo, establecen una cuota de pesca, establecen vedas reproductivas o establecen vedas geográficas, es decir, ciertos lugares del territorio, ciertos lugares de la costa están prohibidos para la recolección o para la cosecha, ¿verdad? O vedas biológicas que tienen que ver con, en algunos momentos del ciclo de vida, por ejemplo, cuando los organismos están reproductivos, entonces se prohíbe la extracción, ¿ya? Otras estrategias también para conservar estos recursos es el establecimiento de parques marinos donde el Estado también prohíbe la extracción de cualquier recurso o establecer reservas marinas que están más bien asociadas a un grupo o a un recurso en particular, a una especie en particular, ¿ya? Por lo tanto, tenemos unas causas para hacer manejo y conservación y algunas estrategias que nos permiten cuidar nuestros recursos. Una de las, importancias que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Para estas algas y por qué es importante conservarlas es por su importancia ecológica, es decir, lo que hemos hablado sobre especies estructuradoras del ecosistema, aquellas que agrupan un montón de otras especies y que dependen, ya sea por el alimento, por el hábitat, por el refugio, ¿verdad? Por lo tanto, estas algas pardas, si las vamos a cosechar, tenemos que tener en consideración y muy en cuenta que cada vez que cosechamos algas pardas, aracantos, ¿verdad? Estamos no solamente cosechando esta especie, sino que
cientos de otras especies que están asociadas a estos organismos. Por lo tanto, siempre es importante considerar el entorno, ¿cierto? Ya hemos dicho, voy a ser majadero en esto. Estas algas pardas son hábitat, tienen que ver con la distribución de organismos, con la disponibilidad del sustrato, la abundancia, es muy importante, las presas y predadores, es decir, los organismos que se comen a otros y los organismos que son presas de otros, ¿verdad? Y en general, tener esta visión de importancia ecológica y lo necesario que hay que conocer, ¿verdad? En relación a lo que hablamos en la primera clase, en relación a este enfoque ecosistémico. Es decir, cada vez que estemos cosechando algas, no perdamos de vista de que hay muchos otros organismos que dependen de las algas que estamos cosechando, ¿ya? Por lo tanto, vuelvo a insistir, no solamente nos llevamos una especie, nos vamos a llevar cientos de otras especies que se pierden al cosechar este organismo que estructura los hábitats costeros de la costa del sur del Perú y también del resto del continente. ¿Qué es lo que necesitamos saber para establecer algunas estrategias de cuidado de estas especies? Las vamos a ir viendo de a poco, pero en resumen están acá. Vamos a tratar de entender lo que se llaman los ciclos reproductivos o los ciclos de vida de nuestros organismos importantes y que son nuestros recursos. Vamos a tener que conocer parte de la biología de algunas especies, como por ejemplo, cuándo reclutan estas especies, es decir, en qué momento del año aparecen las plantas juveniles. También será importante saber dónde aparecen estos juveniles, dónde reclutan las plantas. Arriba, muy arriba en las rocas o en profundidad, ¿verdad? Vamos a tener que saber no solamente cuándo, en qué época del año, sino que también dónde aparecen los juveniles. Será importante también conocer cuál es el periodo de máximo crecimiento, ¿ya? Porque si vamos a cultivar estas especies, será importante plantar, ¿verdad? Cultivar el mar en aquel minuto en que ese ambiente genere el máximo crecimiento de las especies que nos interesan. Probablemente el periodo de máximo crecimiento tiene que ver con el momento donde las aguas tienen mayor cantidad de nutrientes. Por lo tanto, no es trivial, es importante conocer, y ustedes probablemente intuitivamente lo conocen, cuándo es el periodo de mayor crecimiento de las algas, o cuándo desovan los erizos, o cuándo aparecen los juveniles de los aracanos, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes tienen mucha experiencia ya que están todo el día en el mar, todo el día en las rocas, todo el día en la playa. Será importante conocer también cuál es el periodo de máxima producción de las larvas, de los cuerpos reproductivos que se llaman esporas en las algas, ¿verdad? Y cuál es el periodo de la máxima producción también de la biomasa. Acuérdense que definimos biomasa la clase pasada, ¿ya? Y obviamente vamos a tener que conocer cuál es el efecto de las cosechas sobre nuestra población. ¿Será lo mismo cosechar en primavera que en verano, o en invierno que en otoño? ¿Las plantas se recuperan igual, independiente de la época en que generemos las cosechas? Es una pregunta que tenemos que responder si queremos manejar y conservar nuestras poblaciones. ¿Cómo vamos, mis estimados estudiantes? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Alguien quiere interrumpir? Mira, una consulta. ¿En qué tiempo crecen las algas, las macrocistis? Tiempo de crecimiento así de larvas a adultas. ¿Cuánto tiempo se demora
una planta de juvenil a adulto, o en qué momento crecen más? ¿De qué tiempo crecen de juveniles a grandes? Podría ser para conocer un poco. Macrocistis es el organismo que tiene mayor velocidad de crecimiento en el mundo. Es la planta que crece más rápido, ¿ya? Y cuando uno es capaz de diferenciar los pequeños juveniles hasta un organismo adulto, que uno pueda distinguir estructuras para la reproducción, pueden ser 6 a 8 meses. Crece muy rápido, ¿ya? Y crece durante todo el año. Muchas Bien, gracias por su buena consulta. pregunta. Bueno, muy buena pregunta, muy interesante. Quiero mostrarles ahora lo que se llama el ciclo de vida de un macrocistis, ¿ya? Es decir, cuáles son las etapas que tiene una planta desde pequeño hasta el adulto y cómo se reproduce, ¿ya? Vean ustedes que esta es la planta adulta. Esta es macrocistis, ¿ya? La planta adulta. Es lo que nosotros vemos y es lo que se llama en biología un esporofito. Este esporofito tiene unas estructuras reproductivas que están en la base de la planta y que se llama un esporofilo, ¿ya? Que es el lugar donde están las estructuras reproductivas, como si fueran las gónadas, ¿ya? Están siempre en la base de la planta. Y si ustedes van y examinan una planta adulta de macrocistis y se fijan en la base, van a ver unas estructuras pequeñas, no tan largas como estas, y que tienen áreas de las frondas o de las hojas más oscuras. En ese lugar están los soros. Y los soros contienen zoósporas, ¿ya? Que en la época en que están reproductivas, estos soros se abren y liberan zoósporas, ¿ya? O esporas, que se transforman en un gametofito, uno que es masculino y otro que es femenino, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces tenemos un esporofito adulto que tiene las estructuras reproductivas acá abajo y que va a liberar estas zoósporas que se van a transformar en los gametos masculinos y los gametos femeninos. O sea, una planta tiene simultáneamente ambos sexos, ¿ya? O produce, ¿no es cierto?, zoóspora de ambos sexos. Estos gametofitos, ¿verdad?, caen muy cerca de la planta que genera las zoósporas, y si logran juntarse un gametofito femenino con un gametofito masculino, el gametofito femenino es inmóvil, muy parecido a nuestro proceso reproductivo como el óvulo. En cambio, el gametofito masculino es móvil y se mueve y fecunda al femenino, ¿verdad? Forma un pequeño cigoto que por crecimiento se transforma en un esporofito juvenil. Y que por crecimiento vuelve a ser la planta adulta. ¿Se entiende? Díganme que sí. A mí me costó mucho entenderlo. De verdad. Entonces tenemos, de nuevo, un organismo adulto. Este es macrocistis, con estructuras reproductivas en su base. Este genera zoósporas, uno femenino y otro masculino,
que produce estos gametofitos que se juntan, producen un cigoto que por crecimiento da un esporofito juvenil y al crecer vuelve a generar la planta. Esta es la parte que nosotros vemos. Esta otra parte es microscópica. Nunca la vemos, a no ser que tengamos un microscopio submarino. Pero lo que nosotros vemos, las poblaciones adultas y las pequeñas reclutas, son este tipo de cosas. Lo que vemos son los esporofitos. Lo que llegan a la playa son los esporofitos. La biomasa que nos interesa como recurso económico es el esporofito. ¿Ya? No todas las algas son iguales. Todas tienen ciclos distintos. Les voy a mostrar otra. Esta es una alga muy común en la costa sur de Chile, que nosotros le llamamos el cochayuyo. Es una planta que tiene una distribución también desde el sur, desde el centro sur de Chile, y aparece nuevamente en las costas de Sudáfrica, sur de Australia y Nueva Zelanda. ¿Ya? Aquí el ciclo reproductivo es un poco distinto, dado que los esporofitos adultos, las plantas adultas, tienen sexo separado. Hay plantas que son femeninas y hay plantas que son masculinas. ¿Ya? A diferencia de lo que pasa en macrocistis, donde ambos sexos están en un mismo individuo. Por lo tanto, la reproducción ocurre cuando la planta más femenina, ¿no es cierto?, libera sus esporas. Lo mismo ocurre la planta masculina, se produce un cigoto por fecundación, luego por crecimiento aparece un cigoto, un gametofito, ¿verdad?, los primeros estadios, y aparece el gametofito juvenil. Nuevamente, lo que nosotros vemos en la naturaleza y lo que se recolecta, y se recolecta por los pescadores artesanales, son estos organismos grandes adultos. Toda la fase que gran parte del ciclo de vida corresponde a estados pequeñísimos, microscópicos, ¿ya? No lo vemos. Solamente para que ustedes vean cuán parecido es el ciclo de vida de estas algas pardas, ¿verdad? Les voy a mostrar la reproducción, el ciclo reproductivo nuestro del hombre, ¿verdad? En que es muy parecido a la última alga, hay un individuo femenino y un individuo masculino que liberan sus óvulos y sus gametos, ¿verdad? El óvulo la mujer, el espermatozoide el hombre. El espermatozoide es móvil, igual que el gametofito de macrocistis, ¿verdad? Y fecunda al óvulo que por crecimiento produce una mórula que finalmente termina en un feto y que por crecimiento da alguno de los componentes, ya sea hombre o mujer. En ese sentido, y por eso les muestro esta similitud, las algas que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? Macrocistis, son más animales que plantas. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor, Doctor, todo una claro. pregunta, una preguntita, ¿Sí? doctor. ¿Su crecimiento a qué se debe? ¿Nutriente o el agua? ¿Qué cosa, su velocidad de su crecimiento en macrocistis? Bien, buena pregunta, Washington. Pelagio, Pelagio. Pelagio, buena pregunta, Pelagio. Las plantas marinas, es decir, las algas, a diferencia de las plantas terrestres, son capaces de incorporar su alimento en cualquier parte de su estructura de la planta. Las plantas marinas no tienen raíces, por lo tanto no absorben
su alimento del sustrato, del suelo, ¿ya? Y lo que las plantas marinas hacen es absorber nutrientes, ¿no es cierto?, y luz a través de sus hojas, de sus frondas, de sus discos de fijación y de sus estilos, ¿ya? Y la distribución y el crecimiento de las plantas marinas está condicionada por la profundidad. ¿Y por qué por la profundidad? Hasta donde la luz solar puede penetrar para realizar el proceso que se llama fotosíntesis, ¿ya? Que es la forma con que se alimentan estos organismos y que transforman la luz solar y los nutrientes en crecimiento de biomasa, ¿ya? Así que, muy importante tu pregunta, Pelagio. Las plantas absorben nutrientes que están en el agua de mar en toda su estructura, ¿ya? ¿Por qué es importante lo que vimos la clase pasada, si ustedes recuerdan, que dijimos que la corriente de Humboldt era rica en nutrientes? Y claro, es rica en nutrientes y por eso que tenemos los recursos que tenemos, ¿verdad? Y que crecen rápidamente y que son abundantes, ¿verdad? Porque la corriente de Humboldt arrastra nutrientes y además se producen estos afloramientos costeros que hablábamos la clase pasada, ¿verdad? Y que traen nutrientes de aguas de profundidad y que fertilizan las zonas costeras. Por lo tanto, donde hay macrocistis, donde hay muchas algas pardas, quiere decir que el mar en ese lugar es súper productivo, ¿ya? Doctor, una consulta. ¿Me Dígame. escucha? Doctor, ¿cuál Sí. es la temperatura óptima para el crecimiento de esta alga? Para la temperatura óptima es generalmente aguas frías, más bien entre los 14 y 16 grados, y mucho más bajas también, ¿ya? Macrocystis es una alga que tiene una amplia distribución mundial y es capaz de resistir una variación importante de temperatura. Macrocystis es una especie que está tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y está desde Alaska hasta el Cabo de Hornos. Por lo tanto, ha sido capaz de atravesar zonas muy cálidas, como son los ambientes tropicales, ¿ya? Pero en el trópico, si bien es cierto, puede pasar flotando, ¿verdad?, derivando por las corrientes, no crece y desaparece probablemente. Ya no tenemos macrocystis al norte de Chimbote o entre el Golfo de México o entre Panamá o incluso un poco más abajo en las costas de Centroamérica, Ecuador y norte del Perú no encontramos poblaciones de macrocystis. Es demasiado cálido. Pero hacia abajo, macrocystis crece súper bien. Las grandes praderas de macrocystis a nivel mundial están en los fiordos del sur de Chile y representan una de las principales fuentes de secuestro de carbono y que puede ser una de las grandes estrategias para la disminución del cambio climático, ¿ya? Por el secuestro de CO2 y la producción de oxígeno, ¿ya? Así que, ¿dónde crecen algas? En aguas frías, ¿ya? Si ustedes se fijan y han tenido la posibilidad de ir más al norte en el Perú, se van a dar cuenta de que no hay grandes algas en ambientes tropicales o en ambientes cálidos, ¿ya? Las grandes pesquerías de algas están en mares fríos, templados y generalmente rocosos, ¿ya? Y muy expuestos. ¿Hay alguna Doctor, otra buenas pregunta? noches. Sí, Buenas noches, doctor. dígame. Buenas noches, doctor Javier Giribaldi. Dime, Javier. ¿Qué eventos de la naturaleza pondrían o ponen en peligro las praderas de algas pardas?
Porque hemos visto, por ejemplo, que en algunas oportunidades en San Juan de Marcona hemos tenido, pues no, eventos que inexplicablemente nos dejaban sin algas, pero estas se recuperaban rápidamente. ¿Cuáles son estos eventos a los que deberíamos, de alguna manera, no, de temer o de tener en cuenta? Ok, mira, hay, yo diría, tres principales eventos que pueden disminuir drásticamente, digamos, las poblaciones de este tipo de algas. El primero es el hombre, a través de cosechas no reguladas, ¿ya? Y ya les voy a explicar por qué es importante regular las cosechas. Pero el hombre lo que genera es una mortalidad dirigida a los organismos, generalmente aquellos más grandes, y que, por supuesto, si son más grandes, tienen una capacidad reproductiva mayor. Por lo tanto, ahí hay un factor de mortalidad muy importante que tenemos que regular. El segundo, yo diría, algunos eventos de contaminación producto de actividad industrial. Por ejemplo, grandes arrastres de sedimentos, desechos orgánicos, desechos de la minería, que afectan fuertemente toda la fisiología de las algas. De manera que hay que también regular la actividad industrial en las áreas costeras, que pueden impactar no solamente las algas, sino que en general muchos de los recursos costeros que disponemos en nuestras costas. Y el tercero, probablemente el único que no podemos regular y que no podemos detener, es el evento niño, ¿ya? El evento del niño, que también dijimos algo la clase pasada, es un evento que su característica principal, o sus características principales, son tres. Primero, aumento de temperatura superficial. Segundo, disminución de la cantidad de nutrientes. Y tercero, un aumento sostenido de tormentas y braveza en el mar, producto de las diferencias en las capas atmosféricas por la evaporación. Entonces se juntan estos tres factores. El aumento de la temperatura superficial disminuye la capacidad de crecimiento de las algas, debilita las estructuras de fijación. Como disminuyen los nutrientes, las plantas se hacen menos reproductivas, se debilitan, y luego viene este fuerte oleaje y grandes marejadas, ¿verdad?, que terminan con probablemente gran cantidad, si no toda la biomasa de algas pardas en la playa. O sea, producen una mortalidad tremendamente grande. Son uno de los organismos que son más impactados por los eventos de calentamiento superficial. Así que esas son, yo diría, las tres causas más importantes de mortalidad. Dos de ellas las podemos solucionar. La tercera, el evento niño, solo podemos predecirlo en las cercanías del evento, pero no lo podemos detener bajo ninguna circunstancia. Luego podemos ayudar a recuperar nuestras poblaciones. Eso sí es importante. ¿Hay otra pregunta? Doctor, buenas noches. Mi pregunta Andrés, es, dime. sí, mi pregunta es, los gametofitos, o sea, las esporas, ¿se reproducen durante todo el año? Súper buena pregunta. En lo que nosotros hemos estudiado en Chile y las revisiones que hemos hecho en otras partes del mundo, indican que hay estructuras, estas estructuras aparecen durante todo el año. Es decir, si nosotros vamos a la naturaleza, vamos a nuestras praderas y hacemos un análisis de las plantas, siempre vamos a encontrar estructuras reproductivas. Van a estar las esporofilas ahí con presencia de sol.
Sin embargo, hemos estudiado en el norte de Chile, viendo si durante todo el año estas estructuras reproductivas que liberan zoósporas, esas zoósporas son capaces de fecundarse y formar esporofilos. Y la respuesta es no. La respuesta es que solo en una ventana durante el año los soros y las zoósferas, ¿cierto?, que liberan estas plantas terminan en esporofitos y en esporofitos adultos. Y eso ocurre fundamentalmente en primavera-verano, es decir, en esta época las plantas que están reproductivas y liberan zoósporas permiten generar esporofitos adultos. Es decir, si nosotros ahora cosechamos, ¿verdad?, podemos estar eliminando estas plantas. Pero si cortamos y dejamos los esporofitos, vamos a permitir que las zoósporas se transformen en esporofitos juveniles y sean exitosas en formar y en recuperar las plantas que nosotros estamos cosechando, ¿ya? Por eso es importante, cuando yo les decía, es importante saber la biología de los organismos y saber cuándo se reproducen y dónde se fijan las plantas, cuándo llegan los reclusos, ¿ya? Así que es súper importante tu pregunta, Andrés. Una de las respuestas que tenemos que tener si queremos cultivar macrocistis y queremos recuperar nuestras praderas, es precisamente esta, saber cuándo las plantas están reproductivas y cuándo vamos a tener el reclutamiento de esporofitos juveniles. Doctor, gracias por la respuesta. Mi otra pregunta sería, a veces encontramos algas varadas frescas y si sabemos reconocer el soros, ¿lo podemos cultivar o dejarlo fondeado de repente con una soga para que pueda botar sus esporas? Te voy a responder esa pregunta en las próximas diapositivas. La pregunta tuya es si es que podemos cultivar estos organismos y si lo podemos hacer, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Okay? Yo diría que entre todas las algas pardas, entre las lesonias de profundidad, la trabeculata, la lesonia de las rocas, ¿verdad? Y otras parecidas, la de más fácil cultivo, siempre cuando uno tenga las condiciones, es precisamente macrocistis. Aquí yo les muestro una experiencia de cultivo en cuerda suspendida, ¿verdad?, donde hemos amarrado esporofitos juveniles y después de 6-7 meses tenemos una productividad muy significativa de plantas adultas obtenidas por crecimiento, ¿ya? ¿Qué necesitamos para esto? Bueno, necesitamos, como tú bien decías, poder recolectar material reproductivo. ¿Cuál material reproductivo? Los que están en estos esporofilas y que están en los soros, ¿ya? Si nosotros tenemos un laboratorio en que podemos generar este proceso, el cultivo es muy fácil, pero tenemos que tener varias condiciones. Tenemos que ser capaces de liberar estos soros, lo cual es muy fácil porque si uno recolecta esta parte de la planta, este esporofilo, lo limpia bien, lo libera de pequeñas algas que pueden estar sobre este esporofilo, lo seca en papel absorbente y luego lo vuelve a introducir en agua de mar, va a producir la liberación de las zoósferas y si puede mantener en un estanque con nutrientes los gametofitos, lo más probable es que se produzca fecundación y formación de millones de esporofitos juveniles, ¿ya? Pero necesitamos tener ese laboratorio que nos permita hacer la liberación, tener medios de cultivo con nutrientes, que no solamente es agua de mar,
sino que hay que ponerle, no sé, vitaminas, proteínas, un medio de cultivo, ¿ya? Para poder generar finalmente muchos esporofitos juveniles, ¿ya? Esto no es fácil, se requiere un hatchery, y lo que uno termina es en este tipo de situaciones. Si ustedes se fijan, aquí cada estanque tiene un color distinto, y si miran con mayor atención, cada filamento que hay en cada uno de los frascos representa un esporofito juvenil, ¿ya? El color representa la densidad de esporofitos en cada uno de los tanques. ¿Qué es lo que necesitamos acá? Necesitamos manejar los nutrientes y necesitamos también condicionar la cantidad de luz que recibe cada tanque para el crecimiento de los pequeños juveniles, ¿ya? Entonces no es tan fácil, no es solo tener un lugar donde hacer que se liberen las zoósporas y facilitar la unión de los gametos para formar el esporofito juvenil, sino que necesitamos también cosas como, por ejemplo, aireadores que puedan dar vuelta a los esporofitos, ¿ya? Necesitan aire, necesitan una cantidad de luz fija, necesitan nutrientes, ¿ya? Entonces, aquí hay millones de esporofitos, pero han tenido un desarrollo, ¿verdad?, bajo condiciones experimentales bastante controladas, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, aquí podríamos repoblar con esta cantidad de esporofitos todo el sur del Perú. Pero para ello necesitamos un laboratorio, lo que se llama en acuacultura un hatchery, ¿ya? Es decir, como un jardín infantil para generar muchas plantas juveniles que después podamos enviar al mar, ¿verdad? Si podemos hacer esto, lo que nosotros hemos hecho con muchas comunidades de pescadores artesanales, hemos enseñado a cultivar y tenemos una línea madre, ¿verdad?, en que amarramos los esporofitos juveniles obtenidos en el hatchery y luego tiramos esa línea al mar y vamos, ¿no es cierto?, midiendo el crecimiento de nuestras plantas juveniles y terminamos con una producción como esa, ¿verdad? Es muy importante controlar estos organismos extraños que muchas veces detienen el crecimiento, como estas lechuguinas o estas ceraniales, ¿verdad? Y que compiten por la luz y por los nutrientes con nuestro recurso principal, que en este caso es macrocista, ¿ya? Por lo tanto, Gracias, doctor. Gracias, ingeniero. cultivar estas algas no es difícil. Tienen un tiempo en el laboratorio, pero también, pero rápidamente se pueden cultivar en el mar y tener buenas producciones. Nosotros hemos calculado que en una línea de 100 metros uno puede producir aproximadamente entre 6 y 8 toneladas 2 veces al año. O podemos tener 2 cosechas al año, con una producción más o menos entre 5, 6, 7 toneladas por línea de 100 metros. Pero les digo, ¿no es cierto?, tenemos que saber cuándo las plantas van a tener zoósporas, ¿no es cierto?, que van a ser viables y que van a formar plantas juveniles, ¿ya? Es probable que en el Perú las condiciones de fertilidad y de éxito de las esporas sea muchísimo mayor, o sea, tengan una ventana de tiempo mayor de la que nosotros hemos visto en Chile central. ¿Por qué? Porque las condiciones del mar en el sur del Perú son más estables que la variación de temperatura, por ejemplo, que se observan en las poblaciones del centro y sur de Chile.
En el Perú, las poblaciones de macrocistis son perennes, es decir, están todo el año, ¿verdad? Si digo una mentira, por favor, corríjanme, pero hasta donde yo sé, las poblaciones de macrocistis del Perú están todo el año. En cambio, en el sur de Chile, al sur de los 40 grados de latitud, las poblaciones son anuales, desaparecen en invierno, son como los árboles que se les caen las hojas en otoño. ¿Ya? Entonces, yo podría predecir, ¿ya?, que la ventana temporal para que macrocistis pueda ser exitoso en sus procesos reproductivos es mucho mayor en el sur del Perú que en el centro-sur de Chile. Por lo tanto, es una condición importante y valiosa, ¿no?, para quien quiere cultivar macrocistis. Si no tenemos un hatchery, ¿qué podemos hacer? ¿Ustedes tienen hatchery en Marcona? ¿No? Doctor, ¿No? buenas noches. Aló, Hola, Washington. una consulta. Las plantas juveniles que son pequeñitas, que las va el mar, ¿se puede resembrar en cabos así como ustedes lo han hecho? Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? Justo entró una llamada y la corté. Por ejemplo, entre este mes de septiembre, octubre y de noviembre, aquí en el Perú, aprovecho más caso en Marcona, van bastante juveniles, pequeñitos, ¿no? Que tienen como se llama 5 centímetros, 10 centímetros. ¿Esas plantitas se pueden resembrar o no? ¿O ya no tienen oportunidad de vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Las plantas juveniles incluso se pueden recolectar desde la naturaleza y hacerlas crecer más rápido. Y lo que habría que hacer entonces es poner un long line, ¿cierto?, una línea con un sistema de boyas. Me imagino que ustedes saben hacerlo, ¿no? Sí, doctor, pero ¿ustedes tienen algún manual de cultivo de macrocitos? Sí, eso se los puedo enviar. Les puedo mandar un manual de cultivo de macrocitos. Y también les puedo mandar un manual de cultivo de Lawsonia, y creo que hay un manual de cultivo de Condracanthus, de Yuyo. Una última pregunta, doctor. ¿Por qué las macrocitos hay unos que tienen bolita redonda y otros tienen las bolitas largas? Porque antes habían dos tipos de macrocitos, pero ahora dicen que solamente hay una especie. Así es, Washington, solamente hay una sola especie. Las algas son muy plásticas, cambian mucho en relación a dónde viven. Y si están en lugares más expuestos o más protegidos del oleaje, la morfología puede ser muy distinta. Por ejemplo, las lesonias. ¿Cuál es el nombre común de la lesonia en Perú? Aquí es conocido como Lawsonia trabeculata, ¿no? La trabeculata es la de profundidad, sí, pero la de orilla, la de las rocas de la orilla. La de orilla, ¿A qué le llaman aracantos? Pues la Lawsonia negreicis, pues. Ah, ya, ok. ¿Y al macrocistis cómo le llaman? Bueno, nosotros le llamamos. ¿Ah? Sargazo Wiro le llaman. Wiro. Sí, doctor. Ok. Entonces, ¿cuál
Les voy a mandar los manuales de cultivo, ¿ya? Ya, gracias, doctor. Ok. En eso estábamos, ¿verdad? ¿O había otra pregunta? Doctor, si me permite. Dime, Javier. La pregunta de mi compañero tiene que ver bastante, ¿sabe por qué? Porque en el caso normalmente aquí vea dos especies de macrocistis. Una que es completamente redonda, sus bolitas, o sea, lo que hace bollar a la planta, y otra que es oval. La oval es muchísimo más gruesa que la redonda, o sea, la que tiene bolitas es redonda, y normalmente no es comercial. O sea, no pesa, es su longitud es bien delgada, o sea, no es conveniente o bien no, y además tiene mucha hoja. ¿Por qué se dan estas situaciones? Usted lo explicaba, pero ¿por qué? ¿Por qué normalmente eso se da a vida cuenta que en San Juan de Marcona tenemos pues las condiciones casi parecidas en todas las playas que se colecta? Eso es lo que seguramente preocupa un poco. Okay. Bueno, lo que tú llamas esas bolitas se llaman aerocistos, y son variaciones morfológicas de la misma especie. Es como nosotros, que somos algunos más pequeños, otros más grandes, otros más gordos, otros más flacos. Y probablemente algún tipo de condición muy particular de la costa, ambientes más protegidos, o que generen algún refugio de nutrientes, generan un determinado tipo de poblaciones, ¿ya? Y a veces, ¿no es cierto?, ese tipo de morfologías de algas están asociadas a mayor o menor producción desde el punto de vista de la industria. Y claro, si las plantas de aerociclos más redondos tienen más hojas, a la industria no le apetece, no le conviene, porque retienen mucha agua, por lo tanto, comprar peso muerto. Pero no es que sean especies distintas, ya han habido un montón de estudios moleculares. De hecho, nosotros estamos realizando en este minuto un estudio molecular para ver si hay alguna diferencia en las distintas localidades del sur del Perú. Estamos haciendo el análisis de las muestras. Es un proyecto que tenemos con Escocia y con Cayetano Heredia, y vamos a tener los resultados probablemente en los próximos 2 meses. Pero hasta ahora sabemos que es una sola especie y que hay en general las algas son muy variables en relación a las condiciones del lugar. Por ejemplo, si ustedes ven un aracanto de zonas muy expuestas, van a tener una planta de estipes, o sea, de ramas muy delgadas, largas y con muy poca fronda. Y en las frondas, que son las hojas, ¿verdad? Que generalmente se posicionan los soros, como son tan delgadas, las estructuras reproductivas se mueven hacia los tallos, ¿ya? Pero no deja de ser un aracanto. Si uno se va a una zona más protegida del oleaje, del movimiento de agua, las plantas son más achaparradas, los estipes son gruesos, tienen muchas hojas, y las hojas tienen una evidente presencia de soros. ¿Sí? Por lo tanto, hay una plasticidad en las algas en función de las condiciones del ambiente. ¿Ya? Hemos hecho mucho estudio, mucho análisis genético, morfológico y macrocistis, por ejemplo, en algunas partes, en la zona central de Chile, el disco de fijación no es cónico como el que tienen ustedes, sino que más bien es digitiforme, es como una mano donde desde los dedos salen
los estípulas, ¿ya? Así que hay una variación morfológica, una variación de forma muy importante en relación a las condiciones ambientales, ¿ya? Bien, ¿hay más preguntas? ¿Está entretenido esto? Bien, yo les quería enseñar una forma en que podríamos tratar de cultivar sin necesariamente que tener un hatchet. Una estrategia podría ser recolectar las pequeñas plantas de macrocystis que varan, como decía Washington, y otra sería poner algún tipo de sustrato, pequeños ladrillos, en la base de la pradera, cerca de las plantas, para ver si se fijan pequeñas plantas juveniles en estos sustratos. Pueden ser conchas de abanico, pueden ser ladrillos, pueden ser rocas, ¿verdad? Pedazos de piedra, que sustrato duro en general, que las esporas, ¿no es cierto?, se fijen y produzcan esporofitos juveniles que queden ahí, que después ustedes puedan recolectar. ¿Por qué tiene que ser cerca de las plantas? Porque la dispersión de las esporas cuando salen de los soros es casi nada. Si la espora sale y no cae en sustrato duro y no se junta un gametofito femenino con un gametofito masculino en los próximos 30, 60 segundos, desde que se rompe el soro, ese par de gametofitos no sirve para nada, se pierde. Por lo tanto, la dispersión, ¿no es cierto?, de estas esporas es muy cerca de sus padres. Por eso que cuando se producen mortalidades masivas, la recuperación de las densidades, la recuperación de la biomasa es muy lenta, porque tiene que venir las esporas desde muy lejos. Y como no viajan tanto y tienen una velocidad de dispersión tan baja, la restauración de los bosques es súper, súper lenta. ¿Sí? ¿Se entiende, amigos? Amigas, estudiantes y estudiantes. Yo les voy a enviar un manual de cultivo de macrocystis en que podríamos, sin tener hatchery, amarrar en cuerdas suspendidas estas pequeñas plántulas, estas plantas juveniles, ¿no es cierto?, a media agua, a unos 3-4 metros de profundidad, con un sistema de boyas y anclaje, y permitir que estos crezcan en 3 o 4 meses y tener una biomasa significativamente buena. Ese es un experimento que ojalá podamos hacer con un par de cuerdas y que podamos tener buenas producciones, ¿ya? Entonces, una sería recolectar los juveniles que varan, otro, ir a ver si hay juveniles reclutas pegados cerca de los adultos, y 3, ofrecer sustrato para que las esporas caigan sobre este sustrato y después recolectemos los pequeños juveniles y los pongamos en estas líneas de cultivo como les mostraba yo ahí, ¿ya? Estos son pequeños juveniles que están amarrados a una línea madre y que van a crecer rápidamente en los próximos 3 a 4 meses, y en una línea que teníamos, no sé, 200 gramos de planta por metro lineal, en 4 o 5 meses vamos a tener varias decenas de kilos, porque macrocystis crece súper, súper rápido. Era para el otro lado. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Hay preguntas?
Doctor, una última pregunta antes de pasar al... Dígame nomás. Doctor, ¿cómo se llama? La macrocistis, ¿cómo se llama? Ustedes habían hecho un trabajo para recuperar, como se llama, una playa contaminada de metales. ¿Cómo le fue eso? Nos fue bien en términos de restauración de praderas, pero desde el punto de vista escénico, macrocistis no es tan apetecido en Chile. Acá el principal recurso es el aracanto, como la planta que les muestro acá con un pescador que es probable pese más de 80 kilos, ¿verdad? Este es el recurso más importante en la zona donde yo estoy. Macrocistis más bien no se cosecha, solo se recolecta la mortalidad natural. No, cuando hablamos de que, por ejemplo, nosotros tenemos, como se llama, vamos a tener 2 puertos importantes aquí en el distrito de Marcona, y van a ser de carga de minerales. Entonces, como estaba leyendo un poco de los estudios que habían hecho, que las algas pardas eran, como se llama, captadores de metales, ¿no? ¿Qué de cierto es eso, no? Las algas pardas son muy buenos secuestradores de metales pesados, ¿ya? Y en algunos lugares del mundo se ha usado como un indicador para buscar vetas de minerales. Entonces se han hecho análisis de cuánto metal pesado, de oro, de plata, de algún metal que la planta secuestra, y han hecho un seguimiento de cuánto metal pesado pueden detectar en las plantas, y se van acercando a los lugares donde hay mayor producción de metales, por lo tanto es como una guía para ir a buscar las vetas, ¿ya? En la costa. Por lo tanto, sí es un muy buen secuestrador de metales pesados del ambiente, ¿ya? Una de las cosas que también les voy a enviar de cómo replantar macrocistis en lugares donde este crece, ya sea en ambiente, en sustrato duro como en sustrato blando, ¿ya? Hay algunas poblaciones de macrocistis donde macrocistis crece en playas de arena o en sustratos de arena. Y hay también algunas estrategias que yo les voy a enviar material para que ustedes vean. David tiene la mano levantada. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Al respecto a lo que hace la pregunta mi hermano Washington, me interesa también preguntar al respecto. No sé, como dice, acá va a haber dos muelles o 2 lugares que posiblemente puede haber una contaminación al ambiente costero del sector de la pesca, ¿no? Entonces, lo que se planteaba más o menos, lo que queríamos conocer es si al menos hacer este tipo de maricultura, de resiembra, de algas, como usted dice, sí capta, ¿no? Digamos, estos metales, o estos, digamos, contaminantes de repente. El punto de la pregunta es, digamos, si ya, bueno, por ejemplo, cumple la función de bajar la contaminación, por decir. Y la otra pregunta sería si estos, a pesar de que estas algas que están cosechadas van a cumplir esa función de bajar la contaminación, se pueden aprovechar para la venta o ya no servirían ya para, digamos, para una venta, una comercialización, bajaría digamos, su tasa de calidad, por decir, ya no servirían, por ejemplo, para comercializar, porque ya supuestamente recogen demasiados, digamos, metales, ¿no? Entonces esa es la pregunta más o menos que también me interesa un poco más
conocer su respuesta. Mira, es importante saber qué es lo que se va a embarcar en esos puertos, en esos dos puertos de las cercanías de Marcona, ¿ya? Muchas veces lo que se embarca no necesariamente está disponible para ser incorporado por los organismos, ¿no es cierto?, como un efecto de contaminación. Es importante saber, entonces, qué es lo que se va a cargar. Por ejemplo, podría ser concentrado de fierro o concentrado de cobre, ¿no es cierto?, probablemente. O láminas de cobre o láminas de fierro. Y muchas veces esos materiales en el estado que están no están biodisponibles para los organismos, es decir, no los pueden incorporar, ¿ya? Creo que dijimos algo en la clase pasada. Si nosotros tiramos rieles de ferrocarril al agua, ¿no es cierto?, no significa que vamos a contaminar a los organismos y a las plantas, a los mariscos, con fierro, porque ese tipo de fierro no está biodisponible. Eso quiere decir que no puede ser incorporado al organismo, al cuerpo de los organismos, ¿ya? Entonces, primero es importante saber qué es lo que se va a embarcar o desembarcar, ¿ya? Profe, lo que aquí se embarca es hierro concentrado, en partículas muy pequeñas, ¿me entiendes? Y eso hoy día con la polución misma va enormes cantidades al mar. Entonces, y el otro muelle que se va a construir también van a embarcarlo, pero siempre porque Marcona es un puerto que donde hay abundante viento, es casi imposible controlarlo, ¿no? Pero mayormente es hierro, ¿no? Lo que se concentrado, ¿no?, que son partículas muy pequeñas y el viento los empuja el mar, ¿no? Esa es mi pregunta, porque ya nos pasó una vez con la lecea trabeculata. Se sacó una autorización de estación de lecea trabeculata en la bahía de San Nicolás y que el agua estaba acopiando, y una embarcación pequeña que trabajó muy cerca de la bahía produjo 5 toneladas, y una embarcación mayor que vino más cargada, con mayor volumen, pesó también 5 toneladas y hubo un problemón, ¿no? Pesamos varias veces, pero al final los pesos siguen siendo los mismos. Entonces, hasta que llegamos a una balanza más pequeña, lo pesamos y medimos el tamaño de las algas, y las algas de la bahía pesaban mucho más que la que venía de San Fernando, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros pensamos, porque sí no tenemos estudios, como se llama, de la concentración de metales de la ciudad de la Villa San Nicolás, pero sería bueno hacerlo un posterior, ¿no? Claro, bueno, la verdad que no tengo mucha evidencia ni respuesta para tu pregunta, pero no necesariamente puede ser problema de contaminación, ¿ya? Piensen ustedes que en general las algas que están en bahías protegidas nunca son muy buenas para la industria. Son más flacas, son más pequeñas. En cambio, las que vienen de ambientes súper expuestos, donde hay mucho movimiento de agua, donde hay más producción de nutrientes, las algas son más fuertes. Fíjense, esta alga, la que ustedes están viendo ahí, tiene frondas yo le llamo a las hojas, ¿verdad? Y estipes, tienen estipes largos, y las frondas casi no tiene hojas, ¿se fijan? Pero fíjense el tamaño del disco. Aquí el 60% o más del peso de la planta está concentrado aquí. Y esta planta viene de ambientes súper expuestos. En cambio, plantas de ambientes protegidos, donde no hay mucho movimiento de agua, son más pequeñas, no crecen tanto, son distintas. Entonces, podría ser un efecto de la localidad de donde uno colecta, y no necesariamente producto de
proceso de contaminación, ¿ya? Y ahí hay que ser súper riguroso y hay que hacer estudios. Entonces, ahí tenemos que ser cuidadosos con eso, ¿ya? En lugares donde hay contaminación o donde hay mucho tránsito de naves, a veces es bueno hacer algunos experimentos de restauración con macrocystis, no tanto como para producción, sino que para estabilizar los sedimentos y los sustratos, ¿ya? Y luego insistir en que ojalá podamos no impactar las poblaciones naturales, sino que más bien ir hacia procesos de cultivo, ¿ya? Para el caso de macrocystis, el cultivo, como ya les expliqué, es bastante simple y podemos tener estrategias para cultivarlo sin necesariamente tener que desarrollar un hatchery. Si podemos desarrollar un hatchery en unión en alguna unión estratégica con alguna universidad, sería ideal porque podríamos tener plantas juveniles durante todo el año, ¿verdad? Pero eso yo creo que hay que gestionarlo y hay que verlo cómo se consiguen. Ahí Washington es un maestro para, ¿cierto? Un maestro para conseguir ayuda y financiamiento del Estado. Así que, bueno, eso es algo que hay que pensar para futuro, ¿no? Para los aracantos, los procesos de cultivo son súper complicados porque el cultivo en línea es muy difícil y repoblar ambientes naturales, es decir, plantar en la roca, es más difícil aún. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y aquí probablemente vamos a dejar planteado esta parte para la próxima clase, es hacer un manejo sustentable. ¿Qué significa esto? Conocer la biología de las especies y poder manejar de una manera adecuada las cosechas, ¿no? Y establecer y estudiar, ¿verdad?, cuál es el efecto de las cosechas en distintos aspectos. En aspecto de la biodiversidad asociada, es decir, de todas esas plantas y organismos que viven asociados a estos aracantos, el enfoque ecosistémico que hemos hablado, cómo la cosecha afecta a los aspectos reproductivos, es decir, al reclutamiento, a cuántas plantas reproductivas podemos encontrar en el lugar, a los stocks, a la densidad y a la biomasa, ¿verdad?, de las poblaciones naturales, y también a los aspectos morfológicos que tienen las plantas, ¿no es cierto?, cuando no son cosechadas. De manera que si podemos manejar esto y tener respuestas positivas con respecto a biodiversidad, a reproducción, a morfología y a stock, quiere decir que estamos manejando sustentablemente nuestras poblaciones. Así que aquí vamos a dejar la clase hoy día. Voy a dejar de compartir para que nos veamos, ojalá. Hemos llegado nuevamente a 52 participantes, lo cual es muy bueno. Quisiera yo volver a desafiarlos a traer inquietudes. Creo que hoy día hubieron muchas preguntas, hay algunas inquietudes e información que tengo que remitirles durante la semana que tienen que ver con enviarles manuales de cultivo para aracantos, para huiro y para yuyo, y voy a tratar de buscar alguna información con respecto a experimentos de restauración de poblaciones de macrocystis. ¿Qué les parece? Entonces les dejo la inquietud de preguntas. David, ibas a decir algo, ¿no? Sí. Mire, por decir, nosotros ahorita acá estamos trabajando ahorita en mi OSPA con digamos, la reforestación del yuyu. Pero hay una casualidad
ninguna inquietud más o menos donde que, por ejemplo, en una área de a pocos metros hay una producción normal y en la otra no. ¿Y a qué se debe? Porque se puede ver qué es la temperatura del agua, o falta de sustrato, a qué más o menos contribuye de que se debe a esos cambios, de que de una zona cercana nada más, ¿no? De a pocos Cuando tú metros. me dices yuyo, ¿a qué especie es yuyo? Alga roja. La alga roja, Contracanthus. Sí, chamizoy y esa que dice. Ah, ya, ok. Bueno, no hemos llegado a las rojas todavía, ¿ya? Pero, ¿qué tan distante una zona de En otra? general, más o menos, ¿a qué se debe, digamos, eso, no? O sea, en todo tipo de algo, porque como está usted explicando de algas, a eso me voy. O sea, si yo podría de repente quizás entusiasmarme en hacer, digamos, una producción de un alga, pero sabiendo ya esta experiencia de que puede variar en otro lugar. Entonces la pregunta es justo a eso va, o sea que ¿tiene que ver eso algo o simplemente Por es supuesto. manejable? No, sí. Cuando tú me dices, en un lugar hay más y en otro lugar hay menos, ¿qué tan parecidos son esos lugares? ¿Cuán distantes están uno de otro? Te hablamos de 200 metros de Uno distancia. está abierto hacia el norte, otro está abierto hacia el sur. El que esté en mejor producción, digamos, más al sur, y yo estoy más al norte, digamos, 200 metros más al norte. Ya, pero está expuesto a los vientos del sur o a los vientos del norte. ¿O los dos son iguales? Los dos son iguales, como te digo, son cercanos, casi tienen las mismas condiciones. Por eso Bueno, la pregunta. no lo sé, no te podría decir. Habría que ver el lugar, habría que ver si ambos lugares tienen los mismos sistemas de corriente, si están fertilizados por la misma cantidad de nutrientes. Uno podría hacer experimentos de sacar plantas de un lugar y llevarlos al otro y viceversa, y ver si las plantas trasplantadas crecen igual en distintos lugares, ¿ya? Pero no hay una respuesta única, David. No es fácil porque tenemos que conocer el lugar. Y claro, es como en el campo, hay lugares donde en un mismo potrero, ¿no es cierto?, en un mismo lugar, las lechugas crecen mejor en la parte norte que en la parte sur. Entonces, tenemos que estudiar las condiciones y ver en qué lugar es mejor para repoblamiento, para plantar, ¿verdad? No hay una respuesta única, no hay una receta, esa es la respuesta. Gracias por su respuesta. Bueno, Lo siento no tener una respuesta así, ¡juac! Pero es complicado porque son organismos, digamos, ¿por qué algunos seres humanos crecen más que otros? ¿Te fijas? Siendo hijos de los mismos padres, hay uno más grande y otro más chico, ¿no? La variabilidad de las poblaciones naturales es parecida. Alfredo pregunta si se puede parar la colecta de macroalgas en época reproductiva. Es una buena estrategia, ¿ya? Porque eso significa que podemos establecer de que si no colectamos plantas en época reproductiva, vamos a tener mayor producción de esporas. Entonces es una buena estrategia y es lo que se llama una veda reproductiva, ¿ya? ¿Hay más preguntas? Ingeniero. Javier. Sí, mire, no me quedó muy claro porque tuve problemas ¿cómo se llama?, de conectividad aquí y no escuché muy bien lo que usted explicaba
de las algas, del experimento que habían hecho ustedes en sitios donde había contaminación minera. ¿Qué tanto puede afectar económicamente que esto, o mejor dicho, qué tanto puede afectar económicamente el que las algas tengan una cantidad de metales pesados? O sea, ¿es económicamente viable? ¿Se puede recuperar? ¿Cuánto afecta en la salud un alga contaminada? Eh, bueno, contaminada entre paréntesis, ¿no? Porque, como usted dice, son buenos captadores de metales pesados. Entonces lo que pasa es como los metales pesados están normalmente prohibidos para consumo humano, no sé si la industria sí lo permite y para qué se utilizan. Eso no lo escuché, ingeniero, disculpe, porque tenía alguna interferencia aquí de conectividad. Ok, No sabía qué respuesta bueno, había dado usted. Disculpe si la va a dar de nuevo. Disculpe. no ahondamos en eso. Bueno, depende de cuál sea el destino de las algas, para qué tú las quieres, ¿ya? En general, las algas tienen una diversidad grande de moléculas que tienen una gran diversidad de usos, ¿ya? Algunas van a consumo directo, como en el caso del yuyo, y probablemente si el yuyo tiene mucho metal pesado o algún otro contaminante, es probable que afecte a la salud humana. Y en general, todas las algas que tienen consumo directo van a tener el mismo problema. Pero hay muchísimas otras algas cuyo destino no necesariamente es la alimentación. Por ejemplo, en el caso de las algas pardas, la diversidad de usos es tan grande que muchos de ellos da lo mismo si tienen metales pesados o no. Por ejemplo, de las algas pardas lo que se extrae es el alginato, y el alginato se usa para fijar el color en los textiles. Por lo tanto, si tienen metales pesados, no es relevante. Las algas pardas también se usan para incorporar la soldadura en la soldadura al arco, en el fierro ese que usa el soldador, ¿verdad? Y que tiene asociado el elemento que va a unir ambos metales. El alginato es el elemento aglutinante. En muchas mascotas, alimento de mascotas, también se usa alginato como aglutinante, especialmente el proveniente de Macrocistis. Hay otras cosas que el proceso de extracción y purificación del alginato elimina metales pesados. Y por ejemplo, acá en Chile, la mayor cantidad de algas pardas, que son de aracantos y que provienen de zonas donde naturalmente hay muchos metales pesados, que es el lugar donde está la gran minería del cobre y de fierro, y no es que haya contaminación, sino que hay procesos naturales de liberación de metales y que son arrastrados al mar y capturados por las algas. Bueno, esas algas que son recolectadas, y no es menor, estoy hablando de 300.000 toneladas año, donde un porcentaje importante de la extracción de esos alginatos se va a la industria brasileña de producción de cerveza. La producción de cerveza en Brasil, que es la industria de producción de cerveza más grande del mundo, y se usa para estabilizar la espuma. Pero como se ha producido un proceso de extracción, los metales pesados se eliminan. Entonces, va a depender cuál sea el destino de tus algas. Estas mismas algas, nosotros las hemos estado trabajando por mucho tiempo, ya no para helados, para cosméticos, para alimento de mascota o estabilización de la espuma de cerveza, sino que para el cultivo e implante de células madre con principios activos para solucionar problemas como la diabetes, o como la osteoporosis, o como la producción de piel, cuando se ha producido una quemadura profunda,
¿ya? Ahí sí es importante tener una materia prima libre absoluto de toxinas, incluyendo metales pesados, ¿ya? Entonces, la respuesta es, claro, puede tener un efecto importante desde el punto de vista comercial, pero va a depender del destino, ya sea de la alga como alimento directo o como productora de alguna biomolécula importante para algún proceso industrial. Espero haberte respondido, Javier. Muchas gracias, ingeniero. Sí, lo tengo claro. Eso quiere decir, doctor, ingeniero, dígame. Entonces, evidentemente nosotros tenemos acá en Marcona una gran productora de hierro que es Shogan Hierro Perú. Tenemos también a Marcobre que descarga algunos sulfuros, ácido sulfúrico. Y próximamente vamos a tener una suerte de muelles que van a descargar, no sabemos qué clase de minerales. Entonces, no tendríamos por qué preocuparnos si es que esto afectara de alguna manera las praderas ¿cómo se llama?, de algas. Entonces, también tenemos hacia el sur una zona limpia. Entonces, podríamos decir que tendríamos entonces, ¿qué le digo? No, calidades de algas. O sea, podríamos hablar de calidades de alga donde una alga esté completamente limpia ¿cómo se llama?, de metales pesados, que podríamos sacarle más precio. Hay mercados para alga limpia, hay mercados para alga cualquiera, de cualquier especie. Esa es una pregunta que quisiéramos que usted a ver nos puede sacar de duda. Gracias. En primer lugar, yo creo que me imagino que el Perú tiene alguna regulación ambiental que establece programas de vigilancia para procesos de contaminación. Pero, no lo sé. Eso significa que cualquier evento no previsto en los muelles de embarque debieran ser controlados y evaluados. Si se cae una tonelada de cobre, si un capacho de una grúa se rompe y se cae al mar, si hay derrame de ácido sulfúrico, eso tiene que estar absolutamente vigilado por la autoridad marítima. O sea, no hay que quedarse tan tranquilo, ¿ya? Es importante, ustedes además como usuarios de recursos naturales costeros, que puedan convivir con actividad industrial limpia. Por lo tanto, mi primera respuesta tiene que ver con la vigilancia de los procesos industriales que ocurren en la línea de costa y el cumplimiento con las leyes ambientales que tiene cada país. Luego, sí podrían haber lugares donde hay más o menos metales pesados, pero ojo, el sur del Perú, y por algo se carga cobre y fierro en Marcona, por lo mismo que ocurre en el norte de Chile, los metales pesados afloran naturalmente. Entonces, no necesariamente el metal pesado que uno va a encontrar en un alga, si uno hace un análisis, proviene de un proceso de contaminación. Pueden ser de procesos naturales, ¿ya? Entonces, ojo con eso, y creo que la única forma de saberlo es haciendo análisis, ¿ya? Pero, y lo otro, vuelvo a insistir, va a depender a dónde queremos tirar nuestra algas, ¿ya? Ahora, es muy importante que cada vez dejemos de ser un país que vendamos a huevo nuestros recursos naturales y empecemos a incorporar valor agregado, ¿ya? De alguna manera. Y lo otro es empezar a despegarse de la productividad de nuestras praderas naturales y entrar en procesos de cultivo a través de conocer nuestros recursos, domesticarlos y aprenderlos a cultivar. Si estamos pensando siempre
en las praderas naturales va a llegar un minuto en que se va a agotar. O vamos a tener problemas de conflicto de uso del borde costero, porque obviamente el cobre y el fierro renta mucho más que nuestras algas. Entonces, es muy importante que ustedes, como pescadores artesanales, sean vigilantes de los procesos industriales que están en su zona, que se cumplan las leyes ambientales, que existan programas de vigilancia con respecto a cuán natural sigue siendo el ambiente, aun cuando el hombre lo interviene, porque si no, los desastres naturales asociados a la gran industria está lleno a nivel mundial. Entonces, yo creo que eso es súper importante, y ustedes tienen muchos casos de grandes daños ambientales producto de la minería, especialmente en el interior. No se descuiden, ese es mi mensaje. ¿Mm? Bien, son las 9:30. Si no hay más preguntas, podríamos tener la última. Felipe tiene la mano levantada. Doctor, buenas noches. Una inquietud, de acuerdo a lo que usted está hablando, donde deberíamos buscar un nuevo mercado de diversificación de las algas, tengo una inquietud si hay alguna experiencia de haber usado extractos de algas como, digamos, tipo nematicidas, porque hay una experiencia acá que se quiere hacer y hay un colega que dice que ha hecho pequeñas pruebas y que sí es efectivo, pero no sé si haya usted que con su mayor experiencia y bagaje, si nos puede ilustrar al respecto, porque eso abriría un nuevo margen de uso de las algas. Felipe, no te entendí. ¿De qué? ¿De algas para qué? Si hay experiencias de usar los extractos de algas como nematicidas. Nematicidas, sí, sí, claro. De hecho, toda la agroindustria y que se genera a través de cultivos orgánicos proviene de extractos de algas que producen los canadienses. Y lo que usan es algo muy parecido a Macrocystis, que se llama Ascophyllum. Y de hecho hay una empresa en Perú que se llama Peruvian Seaweed, que cultiva Macrocystis y está haciendo mucho valor agregado con Macrocystis. Y está produciendo productos para la agroindustria. Así que ya hay experiencia en el Perú en eso. Peruvian Seaweed. Así que una última inquietud. Entonces, ¿usted recomendaría que podríamos, así como usted hace los análisis, trabajar, bueno, y quien le habla trabaja más en la parte de docencia, entonces integrar un proyecto con los productores artesanales de buscar los diferentes tipos de algas y probar las eficiencias en diferentes tipos de proyectos de, digamos, de nemato o como un fertilizante para darle un mayor valor agregado a esas algas poco conocidas? Claro, y hay mucha experiencia a nivel mundial con un distinto uso de alga. Si tú sobrevuelas la parte sur de África, Namibia y norte de Sudáfrica, que es muy seco, muy desértico, cada cierto tiempo tú ves unos manchones verdes impresionantes, y son canchas de fútbol. Y por eso que los africanos son muy buenos para el fútbol, y están en todos los grandes equipos. Y esas canchas de fútbol en el medio de la nada, muy seco, lo que hacen es bajar la alcalinidad de las algas pardas, las entierran. Bajar la alcalinidad significa sacarle la sal, y lo usan como sustrato, y sobre eso plantan césped y crece súper bien, porque tiene muchos nutrientes. Entonces es una muy buena, es un muy buen estabilizador de suelo, se usa incluso en forma natural para mejorar suelo. En el fondo es producir tierra de hoja, tierra orgánica, ¿ya? El único problema es que tenemos que sacarle la sal, porque si no,
ahí sí que se nos seca todo, ¿ya? Las algas sirven, están transversalmente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es la base de la pasta de dientes, de los cosméticos, de la dentística para hacer los moldes de los dientes, en pastas, en mayonesas, en preservantes. O sea, lo que pasa es que nosotros producimos las mejores algas del mundo, pero después le compramos los productos a los países desarrollados. Entonces, eso es lo que hay que promover. Cómo incorporamos valor agregado y dejamos de vender un commodity. Y lo mismo nos pasa con el cobre, con el fierro, porque ustedes no hacen cables de fierro. No hacen alambre de cobre, nosotros tampoco, se lo compramos los argentinos, pero el cobre lo producimos nosotros. Entonces, en la medida que un país siga dependiendo de sus recursos naturales y no le incorpore valor, vamos a seguir siendo países en vías de desarrollo, por decirlo elegantemente y no subdesarrollados. Entonces, es muy importante que la universidad y tú que estás en la docencia puedan buscar alternativas para darle un mayor valor, ¿ya? Eso es fundamental. Bien, ahora sí. Bien, niños, niñas, un placer nuevamente. Y nos encontramos el próximo jueves. Bien, doctor, muy agradecido. ¿Está por ahí todavía mi coordinadora? Gracias. Sí, doctor Julio, acá estoy. Buenas noches. Ahí está la Stephanie. Gracias. Hoy día creo que hemos tenido una sesión muy interesante. Todo el mundo ha participado. Participaron muchas personas. Esperemos que sigan así y aumente. Nos vemos el jueves a las 6 de la tarde, hora peruana, 8 de la noche, hora chilena. Muchas gracias, doctor Julio. Muchas gracias a todos. Hemos tenido también buena cantidad hoy día. Hemos llegado con una consulta, creo que está este diplomado está dictando en la escuela de 45 personas. No, en la escuela de ciencias y filosofía. Ahí. Gracias, doctor Julio. Hasta luego a todos. Cuídense. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches con todos. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, gracias.